Muchas gracias por continuar junto a nosotros. Hoy vamos a tocar un tema, si usted nos permite, que preocupa. Bolivia ha presentado la inflación más baja de esta época, de estos años. Y hoy, para hablar de este tema y analizarlo, vamos a hablar con el vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Estoy con el licenciado Juan Pablo Suárez, a quien le agradezco. Licenciado, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar de estos temas para que la gente entienda lo que es la inflación. En realidad yo no diría que preocupa, ¿no? Siempre los economistas, o bueno, en el ámbito gubernamental se espera que la inflación sea baja, ¿no? Bien. Entonces... O sea que es un proceso normal por el que se ha pasado. Es un proceso normal, es la inflación más baja, como decía tu colega hace rato, la inflación más baja de la década. Si te acuerdas, hace algunos, no sé, 10, 11 años, en los primeros años del anterior gobierno, la inflación tendió a subir, ¿no? Entonces el gobierno tomó muchas medidas para reducir la inflación, para... en cierto modo, aminorar la subida de precios, ¿no? Algunas de ellas fueron, si ustedes se recuerdan, el bono navideño, que es una forma de captar efectivo y sacar circulante, y algunas políticas fiscales que tomó el gobierno también, como por ejemplo mantener la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Bien, para comenzar, licenciado, ¿qué es la inflación? Comencemos por esto básico. La inflación en realidad no es más que la subida sostenida de los precios, ¿no? Tiene que ser sostenida. Se mide básicamente con el IPC, con el índice de precios al consumidor, que en realidad básicamente es un promedio ponderado de varios productos, de más de 300 productos, y medimos si los precios subieron o no, ¿no? Bueno, al final sacamos un porcentaje y se puede medir interanual, se puede medir mensual. En realidad el dato que recientemente ha salido es de 1.47%, es la inflación acumulada del año, ¿no? Del año 2019 en realidad, ¿no? Bien, ¿y qué implicancias tiene esta inflación baja en el país? Las inflaciones bajas en general son buenas, ¿no? Porque nos dan estabilidad, ¿no? Al tener usted, vámonos al caso contrario, al tener usted una inflación alta, como por ejemplo la Argentina, usted es prácticamente como que le estén sacando plata de su bolsillo, porque usted, si su salario era de 5.000 bolivianos y la inflación subió, póngale, a un 20-30%, significa que a fin de año usted tiene, en realidad esos 5.000 no le alcanza para comprar lo mismo que le compraba antes, ¿no? Claro. Y otro tema, cuando usted tiene una inflación baja, la economía se mueve de una mejor manera, puesto que usted puede firmar contratos a mayor largo plazo, porque sabe más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? Caso contrario, si usted habla con algún argentino, con algún venezolano, es el caso contrario, ¿no? Bien, o sea que esta inflación baja en nuestro país o en cualquier lugar donde se dé, ¿afecta de manera positiva al bolsillo de los ciudadanos? No, en realidad sí, positivamente sí. ¿Por qué? Porque prácticamente usted, si tenía 1.000 bolivianos en enero, prácticamente ahora compra lo mismo que compraba en enero, ¿no? Okay. Le alcanza para lo mismo. Entonces, en cierto modo, o no de cierto modo, en realidad es muy positivo, ¿no? Bien, pero esta tendencia se mantiene así. Yo hace un momento decía, preocupa porque puede darse la figura, le consulto a usted en economía, de que ahora que está la inflación baja, de golpe esto pueda subir o aumentar. ¿Cómo se mantendrá? No, en general no. El Banco Central en Bolivia ha sido, la verdad, que el anterior gobierno también ha tenido un tino de manejarlo relativamente responsable, de manera responsable. La inflación, y si se sigue trabajando de esa manera, tendría que seguir así, ¿no? Obviamente, en cierto modo ha ayudado, entre comillas, ha ayudado a que la inflación se mantenga baja, en cierto modo, los conflictos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber conflictos sociales la gente no está gastando, usted se ha dado cuenta que prácticamente el mes más inflacionario en general en los años es diciembre. Si claro. Usted se da cuenta, no ha subido nada de los precios, más bien en muchos casos bajaron, porque como no hay circulante, la gente dejó de gastar, dejó de trabajar prácticamente durante un mes. Había que reponer, digamos, muchos huecos en la economía. Claro, entonces uno cuida sus quintos, como decimos, ¿no? Claro. Y hablando de la región, licenciado, ¿cuáles son los países latinoamericanos o sudamericanos, por lo menos, que tienen la inflación más baja o la más alta, por ejemplo? La más baja últimamente es Ecuador. Ecuador es un caso un poco atípico porque es una economía dolarizada, ellos no tienen una moneda nacional. Entonces, básicamente, su inflación está muy ligada a, básicamente, la inflación
de la moneda, del dólar, ¿no? Nosotros somos uno de los países con inflación más baja hace años. Brasil, Colombia también tienen inflaciones de menos del 3%. Y los más altas tenemos a la Argentina cerca de un 50%. Y Venezuela, que ya es un caso excepcional, ya ni la medirían, el año pasado estuvo por el 300.000% y ahora está por... O sea, ya es un caso incontrolable, ¿no? No se lo puede comparar con los demás países. No, de hecho, generalmente en los indicadores, cuando se hacen los análisis, terminan sacándolo a Venezuela porque no se puede hacer ningún análisis. Claro. Ahora, ¿cómo afecta esta inflación alta o baja en Bolivia? ¿Hay afectación? En general... Digo, de los países, digamos, cercanos a la región. En general no. La afectación cuando es baja no es un problema. El problema es cuando la inflación es alta, ¿no? Como le decía, afecta inclusive en la competitividad del país, ¿no? Porque si usted tiene una inflación alta, probablemente los precios de sus productos tienden a subir. ¿Por qué? Porque los sueldos tienden a subir, porque los costos, y usted le va a costar exportar más, ¿no? Inclusive pierde competitividad, ¿no? Bien, bueno, le quiero agradecer. Me gustaría también tocar rápidamente este tema. ¿Cómo estarán las inversiones? ¿Cómo ve usted como economista que estarán las inversiones para esta gestión 2020 en nuestro país? ¿Subirán, bajarán, se mantendrán? Mire, en realidad nadie sabe, ¿no? La tendencia es a ser optimista. De hecho, siempre hablamos entre los economistas que debemos ser optimistas, no debemos ser alarmistas. Se viene un gobierno que lo que está dando, las luces que está dando, las señas que está dando, es de apertura económica, lo que va a facilitar la inversión privada. De hecho, ayer estuve en un evento donde estuvo la Presidente y ella habló de generar una nueva ley del emprendimiento en la cual los primeros o el primer año de una nueva empresa no se pague impuestos. Si se logra hacer eso, eso va a facilitar mucho que la inversión privada o que el emprendedor boliviano se atreva a invertir y genere empleos, ¿no? Porque generalmente las pymes generan el 70, el 80% del empleo o el autoempleo, ¿no? Bien, y le pediría que ahora, para despedirnos, pudiera dar alguna recomendación básica para la gente que de alguna forma quiere cuidar su economía este año, este 2020. No, la información básica siempre es... Bueno, primero, y eso también es para los países, ¿no? Primero ver nuestros ingresos, medirnos en cuanto a los gastos, siempre evitar el gasto fijo, ¿no? Inclusive en las empresas, ¿no? Hay que evitar el gasto fijo, hay que ver dónde recortar y con eso generalmente... ¿A qué se refiere con gasto fijo? Los gastos fijos, póngale, usted tiene un sueldo de 5.000 bolivianos, pero paga 3.000 bolivianos de alquiler y lo tiene que pagar siempre, ¿no? Generalmente el gasto fijo es lo que, entre comillas, lo come a uno, ¿no? Entonces hay que tratar de bajar los gastos fijos, ¿no? Bien, bueno, gracias por la recomendación, ha sido importante escucharlo y por supuesto analizar este tema que de alguna manera, como nos dice el licenciado, ha sido positivo esto de la inflación baja en nuestro país. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Fernando. Que tenga muy buenos días y un gran año también. Continuamos.